lo que hoy en día son las interpretaciones, los métodos de interpretación bíblica. Yo tengo un material acá que voy a consultar, ¿ok? Tengo un material que voy a consultar acá, en el que voy a mencionar esto, y después vamos a pasar a ver unos pasajes de la Biblia, ¿ok? Y vamos a empezar a entender, hermano, de una manera más amplia este asunto de la interpretación bíblica. Les recuerdo, hermanos, que estamos en la serie de interpretación bíblica, estamos en la tercera lección, que se denomina método gramático histórico. Ahora, vamos a ver ahorita métodos que utilizaba el pueblo judío, métodos que utilizaban los escribas, los fariseos y las personas alrededor del judaísmo en aquel tiempo, ¿ok? Cuando Jesucristo, para hacer interpretación de la Biblia. Hay 4 métodos, hermanos, que se utilizaban en aquel tiempo. Y vamos a poner atención, hermanos. Le pido que en los próximos 10 minutos, que voy a hablar de esto en los próximos 10, 15 minutos, pongamos atención a esto, porque si logramos tener un entendimiento, por lo menos, no le voy a pedir, hermanos, de que cuando terminemos este estudio se sepa el nombre del método, ni muchos detalles de eso, pero que tenga la idea, que coja el sabor de lo que le voy a decir, porque eso nos va a ayudar mucho a entender lo que viene a continuación. Fíjate. En los tiempos de Jesucristo, la interpretación de la palabra de Dios, en aquel entonces, ¿verdad?, es lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús, hermanos, entendemos que no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se empezó a construir, a desarrollar en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, pero ya cuando Jesús vino, hermano, cuando el Señor Jesucristo vino, ya el Antiguo Testamento existía. Entonces, cuando nosotros escuchamos que Jesucristo o que los apóstoles en las Escrituras hablan de la Escritura, hacen referencia a la Escritura, hermano, siempre se están refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está en proceso. Hoy en día podemos contar con una Biblia completa con el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en los tiempos de Jesús se tenía solamente el Antiguo Testamento. Tengamos eso en mente, hermano, ¿ok? Para comprender lo que viene a continuación. 4 métodos. Un método es el método, hermano, literal, o también le llaman peshat, pero vamos a quedarnos con el literal, ¿verdad? Peshat está más complicado de recordar. Hay otro sistema de interpretación que se llama el midrashico, ¿ok? Hay uno que se llama Pecher, hablé de Pechat, Pecher, y el alegórico. Hay 4 métodos. No espero, hermano, que nos recordemos de los nombres, pero lo que sí quiero es que nos recordemos, ¿ok?, de lo que significa, de lo que había en aquel tiempo. ¿Okay? Antes, hermanos, de entrar en detalle de cada uno de los 4 métodos, yo le quiero decir algo respecto a lo que es algo que tiene que ver con el judaísmo, hermano. En el judaísmo, nosotros leemos en la palabra de Dios la ley de Moisés, la ley, la Torah, ¿verdad? Hoy en día la conocemos como la Torah. La Torah, hermanos, o la ley, no es solo más que el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son los libros mosaicos, la ley de Moisés. ¿Ok? Ahora, hay otro libro, hermanos, que se utiliza en el judaísmo, que se llama el Talmud. El Talmud es la interpretación rabínica de la ley. El Talmud es los rabinos durante los tiempos, ¿verdad?, durante la historia, interpretaban la ley, la Torah, y la dejaban plasmada en ese material. Aunque un libro ahí también estaba también escrito, pero se conoce como Talmud, y era la interpretación rabínica, ¿okay?, de la Escritura. Y así como vemos que existen diferentes tipos de fuentes para la Biblia cristiana, bueno, también hay algo de eso para el Talmud también. Hay interpretaciones que se hicieron durante los años y quedaron ahí plasmados. No vamos a hablar en detalle de eso, pero lo que sí quiero que sepamos es que la ley hablada o el Talmud
es una interpretación de lo que es la ley escrita, que también se le llama la Torah hoy en día. Y entonces tenemos la ley escrita y la ley hablada. ¿Ok? La ley hablada es la interpretación de la ley escrita, hecha por los rabinos. Tengamos eso en mente. Esa ley hablada era lo que se desprendía de la ley, y los rabinos decían, esto es lo que se tiene que hacer, aquello es lo que se va a hacer, ¿verdad? Se hacían los diferentes mandamientos o instrucciones o prácticas, ¿verdad?, que iban a hacer el pueblo judío, ¿verdad?, en función de la interpretación de los rabinos de lo que está escrito en la ley, en la Torah. Fíjate algo, si nosotros vamos a nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Estamos hablando cuando Esdras, hermanos, lee la ley al pueblo y estaban haciendo la lectura de la palabra de Dios, y dice que el pueblo se compugía, ¿verdad? Y fue un gran día, hermanos, en el que esto se llevó a cabo, un avivamiento en el pueblo judío, ¿verdad? Pero el punto de este versículo dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Había, hermanos, una cantidad de personas, de judíos que estaban llegando, ¿verdad?, a Jerusalén, y muchos quizás habían perdido el uso del hebreo, ¿verdad? Hablaban arameo. Entonces lo que estaban haciendo aquí Esdras con lo que leían estaban interpretando esto, hermanos, y lo que hacían era interpretaban lo que estaba escrito en la ley y la comentaban para explicar a la gente, ¿ok?, lo que quería decir esto de la ley. Ahí había, hermanos, un proceso de interpretación de la Biblia para ese pueblo, ¿ok?, que estaba escuchando la palabra de Dios. Se estaba leyendo la porción de la Escritura y se daba la explicación de lo que eso quería decir, ¿ok? De esta manera, hermanos, vamos a llegar al punto donde quiero llegar ahorita, que es hablar un poco de estos métodos en los tiempos de Jesús. El método literal, hermanos, mira, te voy a leer algunas cosas acá. Primero, mira, te voy a decir algo. El método literal en los tiempos de Jesucristo, el método de interpretación literal de las Escrituras, era tan obvio, hermanos, tan obvio, ¿ok?, que no quedaban registrados dentro de lo que yo le estoy comentando, que es el Talmud. El Talmud hace una explicación, la ley hablada es una interpretación de lo que está en la Biblia, pero la gente cuando leía la Escritura, ¿okay?, entendía el significado literal de manera obvia de lo que estaba ahí. No había necesidad de ir y dar una explicación mayor, porque la gente lo entendía. El asunto es, hermanos, que se aplicaban otros métodos de interpretación que buscan darle un sentido más profundo a la Escritura. Y de ahí es donde sale esto del Talmud. Pero la interpretación literal de la palabra de Dios, ¿okay?, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, o la interpretación, ¿verdad?, Peshat, literal, era obvia. Y fíjate el material que tengo acá, hermanos, lo que dice, la razón para la relativa influencia de las interpretaciones literales en la literatura talmúdica es que se suponía que este tipo de comentario era conocido por todos y ya no había disputa al respecto. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Los comentarios que se hacían, la literatura talmúdica, que es la parte que estoy diciendo de la interpretación de la Biblia, no incluía como tal la interpretación literal. No había gran influencia de la interpretación literal dentro de esos escritos, porque era obvio de que las personas podían llegar a entender lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios decía, ¿ok? Entonces no se hacía una interpretación más allá, ¿ok?, de lo que estaba escrito en la ley. Por lo tanto, eso era la interpretación más normal
de la escritura, la interpretación literal. ¿Okay? Y fíjate algo, vamos a entender esto muy bien, a medida que vayamos desarrollando este estudio el día de hoy. Pero lo primero que te digo es, había una interpretación literal, que las personas que podían leer la escritura en el idioma que ellos leían, ¿okay? Recordemos que el pueblo judío estaba regado por diferentes naciones, hablaban diferentes idiomas, ¿okay? Pero el que podía tener la escritura en su idioma, en el idioma que ellos habían nacido, que hablaban, ¿okay? Esas personas podían entender literalmente lo que estaba diciéndose ahí, ¿okay? Ahora, hay otro método de interpretación que se llama el midrashico, ¿okay? Este sistema midrashico, déjame decirte, hermano, de qué se trataba. Dice, y voy a leer tal cual como está en este material. Por cierto, hermano, si quieren este material, al final del mensaje, creo que se van a abrir las preguntas, el hermano Hugo creo que va a abrir las preguntas, ¿verdad? También les puedo mandar algo de esto por internet si alguien está interesado. Okay, estoy citando un libro de hermenéutica, pues el autor se llama Henry Birkler. Pero fíjate lo que dice respecto a la interpretación midrashica. Dice que esta interpretación, hermanos, recalcó la comparación de ideas, palabras o frases halladas en más de un texto, la relación de principios generales a casos particulares y la importancia del contexto en la interpretación. Y este método, hermanos, de interpretación midrashica comenzó, o su origen, su principio, estaba muy bien, porque él dice que recalcaba la comparación de ideas, palabras o frases halladas en más de un texto. Y eso está bien, hermanos, porque nosotros tenemos que tomar una idea, un pasaje, y nosotros tenemos que comparar. No podemos interpretar una parte de la escritura aislada de lo que el resto de la escritura habla sobre el mismo tema. ¿Okay? Dice, la relación de principios generales a casos particulares. Y eso también está bien, que nosotros entendamos principios bíblicos generales y se puedan aplicar a casos particulares. No podemos interpretar la palabra de Dios, ¿verdad?, aislada de los principios bíblicos, de los principios que Dios establece a lo largo y ancho de su palabra. Y dice que también consideraban la importancia del contexto de la interpretación. Y entonces tomaban, ¿verdad?, una escritura y veían en qué contexto se estaba presentando esa escritura para entender, ¿okay?, el mensaje que el autor de la escritura quería dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Dice que la tendencia hacia una exposición más fantasiosa que conservadora continuó. ¿Qué sucedió, hermanos, con este método? Este método comenzó con el principio de interpretación correcta, pero cada vez más se fue desviando hacia una exposición fantasiosa de parte de los intérpretes. ¿Ves? Entonces, ¿qué resultó, como consecuencia ya de este método de interpretación midráshico? Uno, que daba, hermanos, significados a textos, frases y palabras sin considerar el contexto en el cual se trataba de aplicar. ¿Qué hicieron? Con esta exposición fantasiosa y este intento de buscar más y más dentro de la escritura, llevó a los intérpretes a sacar de contexto, hermano, lo que estaban hablando. Tomaban una frase y ya no lo explicaban, ya no lo interpretaban de manera contextual, de manera lógica, según el pasaje que tenía, ¿verdad?, donde estaba el pasaje, sino que simplemente le daban una interpretación fuera del contexto. Otro aspecto que resultó de este sistema de interpretación es que combinaban textos que contenían palabras o frases similares fuera, ¿verdad?, que los textos que se referían o que fueran fuera de la idea. ¿Qué es lo que quiero decir? De que habían palabras, ¿verdad?, o palabras iguales o similares
que se veían en diferentes partes de la escritura, y por esa razón las tomaban, las juntaban y empezaban